Bueno, continuamos con el tercer estado contable, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, este estado contable es un informe que es estático y es dinámico. Estático porque muestra la composición y el saldo del patrimonio neto tanto al inicio como al cierre del ejercicio. Pero a su vez es dinámico porque no solo muestra los saldos, sino que también muestra su evolución a lo largo del año, cómo fue que se modificó y sus causas. Los principales rubros que lo componen son los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. ¿Cómo es la composición del estado de evolución del patrimonio neto? El primer rubro es el capital suscripto. Hay que hacer una discriminación entre el valor nominal del capital del ajuste por inflación en el caso de que hubiera. Los aportes que hacen los socios pueden ser aportes de dinero, de bienes, asumiendo pasivos que el ente tenía con el aportante o asumiendo pasivos que tenía el ente. También compone este rubro las primas de emisión, que se tienen que exponer a su valor reexpresado, también los resultados acumulados, que son las utilidades y las pérdidas que se han acumulado a lo largo de los años y que no se distribuyeron. También encontramos las ganancias reservadas, ya sea por voluntad del ente o por disposiciones legales o estatutarias. Son las llamadas reservas legales, estatutarias y facultativa, que es la que el ente decide por voluntad propia hacer esa reserva. También se encuentran los resultados diferidos, que se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio, y los resultados no asignados. ¿Cuáles pueden ser las variaciones del patrimonio neto? Bueno, todas las transacciones con los propietarios, ya sean aportes o retiros, los resultados del periodo, el impuesto a las ganancias y las participaciones de accionistas no controlantes en los resultados de las empresas que controlamos en el caso de tener. Ahora sí vamos a explicar un poco más cada uno de estos rubros. Vamos a comenzar con los aportes de los propietarios. Los aportes de capital que hacen los propietarios van a incrementar el patrimonio del ente y pueden darse ya sea porque el socio entrega efectivo, entrega bienes, asume pasivos que el ente le debía al socio o asume el aportante pasivos que tenía el ente con terceros. En los dos primeros casos va a aumentar el activo porque va a estar haciendo un aporte de efectivo de bienes, y en los otros casos lo que va a hacer es disminuir el pasivo que tenía la sociedad, ya sea con el aportante o con terceros. También están los aportes irrevocables, que son aportes efectivamente integrados que surgen de un acuerdo escrito entre el aportante y el ente. Para poderse considerar como aportes irrevocables, tienen que cumplir con una serie de requisitos que establece la norma, que si no se cumplen, se los va a considerar como un pasivo que tiene la entidad con el ente y no como parte integrante del patrimonio neto. Los requisitos son que tienen que haber sido efectivamente integrados, que el destino del mismo sea su futura conversión en acciones, y por último tienen que haber sido aprobados por la asamblea de accionistas. También otra variación que puede darse en el patrimonio neto son las reducciones de capital. Los motivos por los cuales se pueden reducir son por absorción de pérdidas, ya sea que la empresa acumule pérdidas a lo largo de toda su actividad económica, puede en un momento dado decidir reducir su capital para cancelar estas pérdidas acumuladas. En este caso no va a ser una variación cuantitativa, sino cualitativa, ya que el patrimonio neto varió en su composición, pero no en el monto total, sino que parte de las pérdidas se compensaron con el capital. Entonces, disminuyeron las pérdidas y también disminuyó el capital de los entes, de los socios, perdón. También se puede dar una reducción en el caso de que sea un reintegro a los socios,
Es decir, que los socios decidan retirar capital de la sociedad, en ese caso sí va a haber una variación cuantitativa, ya que el patrimonio se va a ver disminuido. El otro rubro importante del patrimonio neto son los resultados del periodo. ¿Cómo se componen los resultados del periodo? Se componen por los ingresos, que son los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta de bienes o servicios que hacen a la actividad principal del ente. Después se encuentran los gastos, que son las disminuciones del patrimonio neto relacionados con los ingresos que acabo de mencionar. Después se encuentran las ganancias, que son los aumentos del patrimonio neto por otras operaciones secundarias que no sean la principal del ente. Después están las pérdidas, que son las disminuciones también por actividades secundarias. Y los resultados no asignados, que se pueden o bien capitalizar y pasar a ser parte del capital de la sociedad, se puede destinar a las reservas, o bien distribuirse entre los socios. En el módulo siguiente vamos a continuar con el estado de flujo de efectivo.